Yo quiero que usted abra la Biblia allá en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Usted me dice amén cuando lo tiene, por favor. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y qué dice ahí? Yo quiero que lea la iglesia conmigo, por favor. Hasta la muerte. ¿Por medio de qué dice han vencido? Por medio de la sangre. Quiero que usted vaya a Efesios 1:7. Hablando de Jesús dice: en quien tenemos redención por su sangre, o sea, rescate por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque un día, hace casi 2000 años atrás, el Señor Jesús en la cruz derramó su sangre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si usted está de acuerdo, dígame amén. Amén, hermanos. La iglesia tiene que participar junta. Amén, diga amén. Porque la sangre de Cristo. Hace años tuve yo un pequeño sueño. Y en el sueño recuerdo que estaba al frente de una casa, y esa casa tenía ventanales, y en los ventanales se veían como tinieblas adentro, y recuerdo que una voz me dice: entra a esa casa y límpiela, saque todo lo que hay ahí que no conviene. Y yo recuerdo que me paré al frente de la puerta, y el temor se sentía, algo había adentro malo, el enemigo estaba ahí metido. Recuerdo que abrí la puerta y comencé a reprender en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Esta casa es libre, y comenzó aquella oscuridad a abandonar la casa, a irse hacia atrás. Recuerdo que el Señor me dijo: entra a ese cuarto, y entré a un cuarto y la oscuridad eran como tinieblas que iban haciéndose hacia la parte de atrás de la casa. Al final de la casa había una puerta y por ahí salió todo lo malo. Y yo recuerdo que el Señor me dijo: salga, la voz me dijo: salga. Y yo salí, y había como una gran zona verde enorme, habían árboles, me parece estarlos viendo, árboles enormes. Pero los árboles yo los vi negros, y parece que los árboles se movían y no estaba haciendo viento. Y cuando yo vi aquello, escuchaba unos sonidos horrendos, me quedé viendo, vi que los árboles eran árboles que estaban llenos como de buitres, eran aves feas, horribles. Y recuerdo cuando yo me quedo viendo aquella escena, el Señor me dice que reprenda aquello y que eche aquello. Y entonces yo recuerdo que dije: en el nombre de Jesús y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, yo reprendo toda obra del enemigo. Hermanos, el cielo comenzó a oscurecerse, pero no como usted lo conoce normalmente, gris, negro. El cielo comenzó a ponerse rojo, color carmesí, color sangre, y comenzó a hacerse como se hace cuando va a caer un tornado. ¿Han visto? Cuando llega un tornado, que se hace como un cono rojo, y comenzó y bajó del cielo un tornado rojo, hermanos, era rojo como la sangre, y comenzó a absorber a aquellos animales, a aquellas bestias, a aquellos demonios, y pegaban gritos, hermanos, los hacía absorbidos, los despedazaba, y el cielo, ¡pum!, de repente se puso claro y el sol comenzó a brillar. Y la voz me dijo: recuerda, te he dado mi nombre y la sangre son señales de victoria siempre. Hermanos, hay una corriente hoy que muchos dicen que se le ha dado un poder que no debe ser a la sangre de Cristo. Ya en algunos lugares la sangre de Cristo es ofensivo y es tema como de antaño. Algunos dicen la vieja escuela. He escuchado personas que dicen que la sangre de Cristo, que invocar la sangre de Cristo, que hablar de la sangre de Cristo, inclusive es asunto de la tradición, de la religión tradicional, que se le otorgó poderes. Yo quiero decirle que en la Biblia de tapa a tapa hay un camino de sangre marcado, hermanos. Y si nosotros estamos en este lugar,
Y si usted lo cree, me puede decir amén. Si nosotros estamos en este lugar, es por la sangre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Porque no hay nada que tenga valor y que tenga sentido a lo que hacemos si el Señor Jesús no derrama su sangre en la cruz del Calvario. Escucharon cantos ahora muy lindos, preciosos. Usted está aquí y se ve muy lindo. Usted está acá y yo sé que usted tiene alegría en su corazón. Yo sé que usted está acá y tiene una expectativa. Usted está adorando a Dios. Usted habla con Dios. Todo lo que hacemos es para Dios y en nuestro corazón está el honrar a Dios. Pero nada de eso tendría sentido si la sangre de Cristo no hubiese sido derramado. Por eso Pablo dijo, y si Jesús no resucitó, o sea, Él tenía que morir y tenía que resucitar, dice, vana es nuestra fe. Él dijo, nosotros seríamos los más torpes, por usar una palabra bonita, los más torpes del mundo. Entonces, Jesús tenía que derramar su sangre. Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia habla de la sangre. Hermano, hay poder en la sangre de Cristo, amén. Hay poder en la sangre de Cristo, amén. Hermanos, hay poder en la sangre de Cristo. Sabe, usted confía en una pastilla, pero hay poder en la sangre de Cristo. Sabe, usted confía quizás en el trabajo, pero hay poder en la sangre de Cristo. Yo quiero decirle que muchos confían en el psicólogo, pero hay poder en la sangre de Cristo, hermanos. Muchos confían en la consejería, pero hay poder en la sangre de Cristo. Amén, iglesia de Dios. Sigue habiendo poder. Eso es lo que nos tiene en pie. Eso es lo que nos da la victoria. Dice, y ellos han vencido por medio de ¿qué dice? ¿A quién? Al diablo, por medio de la sangre del Cordero. Y no crea que es como la película, como la ficción, ¿verdad? Que venía Drácula y le enseñaban así como una cruz era. Y el diablo, oh, así. No crea que usted dice la sangre de Cristo nada más y el diablo dice, uy, me asusté. No. No es por eso. Pero es que cuando alguien sabe lo que la sangre de Cristo significa, cuando usted está de acuerdo a la sangre de Jesucristo, cuando usted camina, hermanos, lateral en la línea de la sangre de Cristo, entonces hay algo, hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Amén, iglesia. Amén. ¿Sabe? La primera mención que la Biblia hace a la sangre fue cuando cuando Adán y Eva pecan. Y la Biblia dice que ellos cuando escuchan a Dios, que a la tarde Él bajó y quiso venir, dice que a la tarde, y preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, Señor, tuve miedo porque estoy desnudo. Entonces me escondí. Y él le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Probaste del árbol que te dije que no probaras? Y él dice, es que la mujer me engañó. Y la mujer dijo, es que la serpiente me engañó. Entonces la Biblia dice en el capítulo 3 que Dios lo sacó del huerto, pero que dice que le vistió de pieles a Adán y a Eva. Esa es la primera mención, tal vez no directa, explícita, pero sí es la primera mención a la sangre derramada. La primera vez que se menciona la sangre, iglesia de Dios, es el Señor cubriendo la vergüenza, el pecado de los hombres. Ahí está la primera mención a la sangre. Un inocente muere por el culpable. Amén. Amén. Usted y yo estamos aquí porque el inocente de inocentes murió por los culpables. Y yo quiero leerle la última mención que la Biblia habla acerca de la sangre. Está en Apocalipsis capítulo 13. Y voy a leer el 13 y el 16. Dice, y vi el cielo abierto. No dice así, pero lo estoy resumiendo. Vi un jinete en un caballo blanco montado. Y dice el verso 13, y este estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice el 16, y en su vestidura y en su muslo, o sea, aquella vestidura roja teñida en sangre, dice, tiene escrito este nombre. Y por cierto, el nombre no es un título, no dice este título, es un nombre. Rey de Reyes, que dice, y Señor de señores, porque su nombre, Él es Rey de Reyes, no es solo un título, nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. La última mención a la sangre es cuando aquel vuelve por su pueblo, hermanos, coronado en poder y victoria. La sangre fue lo que cubrió al hombre para vivir, y la sangre es lo que nos da la victoria total un día, hermanos. Así que un día se van a abrir los cielos y no importa lo que el hombre esté viviendo, Él va a volver por nosotros. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Y ya no vuelve como humilde carpintero, ya no va a volver como humilde siervo, como el siervo sufriente, va a volver como Rey de Reyes y Señor de señores. Pero la Biblia dice que es un misterio, la sangre derramada.
que corriera por las venas de Dios sangre. Eso es un misterio, que Dios se hubiese hecho carne. Hermanos, es un misterio. Primera Timoteo 3:16, yo se los leo para los que apuntan. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Dice, Dios manifestado en carne. Él tenía que gozar, vivir, participar de carne y sangre, porque tenía que vivir como hombre, y como hombre tenía que morir, y tenía que correr sangre por sus venas, y tenía que vivir las necesidades del hombre, hermano, para que, dice la Biblia, para entendernos a nosotros. Por eso la Biblia dice en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que sabe la necesidad, que sabe el dolor, que conoce las lágrimas, que conoce el hambre, que conoce el sufrimiento, hermanos, que conoce los anhelos, que conoce lo que es cargar el trabajo, que saber qué hay que hacer mañana, el dolor, hermano, la fatiga, tantas cosas. Él tenía que participar de carne y sangre. Por eso cuando usted venga al Señor, recuerde que Él le entiende a usted, que Él sabe lo que usted pasa, que Él entiende lo que usted vive. Él lo conoce, hermano, de primera mano. La Biblia dice que Él fue intentado en todas las cosas, pero dice la Biblia que sin pecado. Entonces, aunque es un misterio, que no quiero descifrarlo ahora porque no me da el tiempo ni es el día para eso, Él tenía que derramar su sangre, porque la sangre simboliza ¿qué? La vida. En la sangre está, ¿qué dice la Biblia? La vida. Y la vida del hombre está en la sangre. Cuando se derramaba su sangre, lo que significaba es que Él estaba dando la vida por todos nosotros. Amén. Entonces, Él tenía que dar la vida por usted y por mí. Yo quiero decirle algo nada más. Que aunque Él derramó su sangre, todos sus sufrimientos no fueron los que nos salvaron a nosotros. Lo que nos salva a nosotros es que Él murió y Él resucitó. Amén. Porque Él pudo haber sufrido todo lo que sufrió y ahorita vamos a ver. Pero si Él no resucita, vana es nuestra fe, hermanos. Entonces, el hombre a través del tiempo entendió que para acercarse a Dios, el hombre pecador no podía hacerlo así porque así. Adán y Eva fueron marcados a fuego el día que el Señor cubrió su culpa, su vergüenza con pieles. Los comentaristas dicen que posiblemente esas pieles aún tenían la sangre. Y la sangre los cubrió y las pieles los cubrió. Y ellos entendieron que si querían acercarse a Dios, la sangre tenía que ser derramada, porque Hebreos dice que sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay remisión, o sea, no hay perdón de pecados. ¿Cómo puede el hombre acercarse a Dios si vive en pecado? Dios proféticamente comienza a enseñarles y a decirles, vean, esto que van a hacer ustedes cada día que se acerquen a mí, es porque un día va a venir el Cordero mío, el que yo voy a mandar. Y ese sí no va a nada más tapar el pecado, ese lo va a quitar de en medio. Entonces cada vez que ellos se acercaban a Dios, traían una ofrenda, un sacrificio, un corderito, un cabrito, y la sangre corría. Y el fuego consumía aquel sacrificio. Y aquel fuego era el tipo del juicio de Dios que caía sobre el inocente. Porque el pecado tiene que ser juzgado siempre, hermanos. Ustedes saben eso. Todo pecado es juzgado. La gente piensa que porque está en Cristo, Él dice, no, ya mis pecados fueron juzgados y yo ya no tengo que confesarlos. Si usted no lo confiesa, aquel pecado está vivo y está hablando. Si usted no lo confiesa, ese pecado es como un perrito, está moviendo la cola ahí, hermano. Si usted lo confiesa, que el pecado es juzgado en la persona de Cristo, entonces ahí es que viene el perdón. El perdón no es automático solo porque sí. Por eso la Biblia dice, y si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces ellos entendieron que la sangre tenía que correr. Dios mismo les reveló y les dice, cuando escogió un pueblo para que ustedes se acerquen a mí, yo voy a hacer algo, van a levantar una tienda. Y cada vez que quieran venir tienen que traer una ofrenda cruenta. La sangre tiene que correr. Hermanos, el tiempo no me va a dar porque obviamente ya lo hemos hablado algunas veces. Creo que los ya entendidos en años, andados en años ya conocen eso. Pero hay gente nueva que tal vez no lo conoce tanto. Pero cada vez que ellos venían, la sangre tenía que derramarse. Y era como que el fuego consumía a la víctima, al inocente.
por las culpas del pecador. Ellos entendieron eso, hermanos. Entonces, a través de los años se dice que millones de corderos, de becerros, de cabritos fueron sacrificados. Y quiero decirle que todo ese mar de sangre nunca logró borrar un solo pecado. ¿Sabía eso? No. Lo único que hacía era que lo tapaba. Esto es como un mantel. Ahí estaba el pecado y la sangre de esos corderos, nada más lo tapaba, pero no lo quitaba. Hasta que vino el Cordero de Dios y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué dijo? Que quita, ¿qué dijo? El pecado del mundo. No dijo que lo tapa, dijo que lo quita. Entonces nunca todos esos sacrificios humanos valieron algo para quitar el pecado, porque el pecado estaba ahí. Por eso la Biblia dice que había gente que estaba, hermanos, en cautividad esperando que el Mesías apareciera y diera su sangre. El pago no había sido dado hasta que el Señor derrama su sangre en la cruz del Calvario. Ahí la sangre es derramada y paga por nuestros pecados. Hermanos, hoy yo quiero decirle que de verdad, hermano, hay poder en la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Hay poder en la sangre de Cristo. No importa que usted parezca sencillo, pandereta, que le digan aleluya, porque eso es un término muy cristiano, pero hay poder en la sangre de Cristo, hermanos. Sigue habiendo poder en la sangre de Cristo. ¿Sabe? Sigue habiendo poder. Así el Papa diga que no, así pastores digan que no, así programas de radio digan que no, sigue habiendo poder en la sangre de Cristo, porque la Biblia dice, ellos han vencido al diablo por medio de la sangre de Cristo, hermanos. No me interesa lo que diga quien quiera, no me interesa lo que diga ningún teólogo, no me interesa lo que diga ningún mentiroso, me interesa lo que la Biblia dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, hermanos. Ahí está nuestra victoria. Nunca la victoria del cristiano estuvo en su mérito, en sus fuerzas. Nunca la victoria suya estuvo en su mérito, su conocimiento. Nunca estuvo, hermanos, en lo suyo. Estuvo siempre y ha estado siempre en la persona de Jesucristo y en lo que él hizo en la cruz de Calvario. Amén. Ahora, quiero usar por tema hoy las 7 heridas. 7 heridas. Dígalo conmigo, 7 heridas. Los comentaristas, los teólogos coinciden en que Jesús fue herido de 7 maneras y la sangre brotó de 7 formas. El otro día se los dije cuando hablábamos de la lepra. La sangre era rociada 7 veces, porque 7 veces Jesús derramó su sangre en 7 formas diferentes. Número 1, hermanos, la primera forma. La primera mención que la Biblia hace a Jesús derramando sangre fue allá en el Getsemaní. Y yo quiero que usted abra Lucas capítulo 22. Posiblemente solo lea este pasaje y las demás las voy a omitir algunas, porque ya lo conocemos. Verso 41. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor, ¿cómo dice? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo no sé si está muy fuerte le bajan. La primera forma que él derrama su sangre es en el Getsemaní. Él comienza a sudar sangre, hermanos. Eso se llama, aquí lo tengo, hematohidrosis. Y eso pasa cuando hay una gran tensión, estrés acumulado. Entonces los vasos capilares subcutáneos, así se dice, se rompen y la persona comienza a sudar y aquellos vasitos comienzan a sangrar. No son venas grandes, no son heridas grandes, son pequeños vasos capilares, se revientan y entonces el sudor se revuelve con la sangre y la persona sangra, hermano, sudor. La persona, hay sudor en su cara, en su rostro. Fue la primera forma que Jesús derramó su sangre allá en el Getsemaní. Esa sangre habla del poder, hermano, para ser obediente. ¿Por qué? Porque fue ahí donde el Señor dobló la rodilla y dijo, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino, ¿qué dijo? Sino la tuya. Por algún momento parece que él contempló la idea
de que la voluntad que él quería en ese momento era algo mejor, tal vez, no sabemos. Quizás él contempló la idea de no ir a la cruz. Quizás él contempló la idea, hermano, de no sufrir el sacrificio. No sabemos. Pueden haber muchas posibilidades. Pero lo que sí sabemos es que cuando él dobló la rodilla y dijo: Señor, imagínense sudando sangre, hermanos, sudando sangre en una noche fría, porque era primavera, y él está sudando sangre. Imagínense la oración, porque dice que estaba en agonía. En otro momento le dijo a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Jesús no hablaba como nosotros. Usted dice: ¿está cansado? Uy, estoy que me muero, ¿verdad? Decimos eso. Eso es una exageración. No, Jesús cuando dijo: mi alma está triste hasta la muerte, literalmente él estaba muriendo, hermanos. Y antes de seguir, se ha dicho muchas veces: Jesús fue crucificado en el Gólgota. Sí, es cierto, pero él crucificó su carne cuando en el Getsemaní dijo: Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí esa sangre derramada es la que nos da el poder para ser obedientes, para poder decir: Señor, esta es mi voluntad, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Todos nosotros tenemos que pasar por el Getsemaní en algún momento, hoy, mañana, pasado mañana, donde usted tendrá que doblar la rodilla y decir: yo quiero hacer esto, Señor, yo deseo hacer esto, Señor, esta opción yo la veo mejor, Señor, mi carne pide esto, mi mente dice esto, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. No hay mejor palabra de adoración que esa, hermanos. Cuán grande es Él, es un canto hermoso. A mí me fascina ese canto, pero yo no veo en la palabra de Dios una palabra de adoración más preciosa, más hermosa que Jesús, sudando sangre, diciendo: Padre, pero no se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya, aunque me cueste la vida. Porque siempre la voluntad de Dios será mejor a pesar de los pesares. Amén, iglesia. A pesar de los pesares. Se dice que Jesús lloró 2 veces. No, Jesús lloró 3 veces. Jesús lloró allá en la muerte de Lázaro. Jesús lloró cuando por Jerusalén él clamó, dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, a los que te son enviados. Recuerden que él lloró. Y lloró en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo sé yo que él lloró en el huerto de Getsemaní? Abra la Biblia, Hebreos. Capítulo 5, verso 7. Si me ayudan acá, Alonso, por favor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, dice, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de, ¿qué dice? De su temor reverente. Y prácticamente todo teólogo estudioso coincide que ese pasaje está hablando del día que en el Getsemaní él ofreció su voluntad a Dios. Él derramó lágrimas porque estaba triste hasta la muerte, hermanos. Usted va a enfrentar el Getsemaní, van a haber varias opciones y a veces decimos: no, es que yo no puedo hacer esto. Pero déjeme decirle que el Señor hoy le dice a usted: yo derramé mi sangre para que usted pueda ser obediente. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Cuando usted diga: no, yo no puedo, recuerde que aquella sangre fue derramada para que nuestra voluntad fuera subyugada a la voluntad del Señor. El Getsemaní es un lugar de dependencia, porque es no como yo quiero, sino como el Señor quiere. El Getsemaní, es un lugar para sujetar la carne, porque era la carne humana, su alma humana, la que le decía a Jesús: no, por este lado mejor, o pase por aquí. El Getsemaní es un lugar de decisión, la voluntad de Dios o la mía. Usted está quizás en un Getsemaní hoy, tiene que tomar decisiones. No tome lo que a usted le agrade, no tome lo que a usted le funciona, tome la decisión que es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Escoja por la voluntad de Dios. El Getsemaní es un lugar de soledad. El Getsemaní es un lugar de adoración. Ahí fue donde él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Getsemaní me demuestra a mí, hermanos, que cuando pasamos luchas, dificultades, lugares, momentos de soledad, de presión, hermanos, de estrés, de ansiedad, momentos difíciles, ese Getsemaní me muestra a mí algo.
Que dice la Biblia que Pedro se durmió, Juan se durmió, a él lo abandonaron, Judas lo traicionó, hermanos, que todo el mundo le falló, pero dice ahí que el Señor, dice que de parte de Dios vino un ángel para fortalecerle. Me muestra que, hermanos, falla todo el mundo, pero hay uno que no falla, hermanos, y este es nuestro Señor. Amén, hermanos. Fallará todo el mundo, abandonará todo el mundo, pero hay uno que nunca abandona y que nunca falla. Siempre, siempre está a nuestro lado, hermanos. Amén. Como la historia aquella de las huellas en la playa, un par de huellas, porque siempre, siempre, en los momentos más difíciles lo cargó, decía, ¿verdad? El escritor, en los momentos más difíciles te cargué, nunca nos ha fallado el Señor. Entonces hoy, si usted tiene que obedecer y le está costando, usted puede decir, la sangre fue derramada para que yo pueda obedecer. Amén, iglesia. Dígalo conmigo, amén, iglesia. 2, la sangre de su rostro, o sea, de su barba, de sus mejillas. Isaías 56, Alonso, si me hace el favor. Dice que a él le arrancaron la barba, eso es profético. Y di mi cuerpo a los heridores. Perdón. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos son escupitajos. Que dice, a él le arrancaban la barba. Mateo 27, 26:67, disculpen. 26:67. Dice que a él le golpearon, le escupieron, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Saben? Hay tantas mentiras en el mundo. ¿Han escuchado hablar del manto de Turín? ¿Lo han escuchado hablar? La gente dice, es que ese fue el manto que le pusieron al Señor. Es que quedó grabado porque cuando Él resucitó, la radiación y la luz dejó marcado el manto. ¿Han escuchado eso? Déjeme decirle que eso no es así. Porque lo que dicen es que esa sangre marcó el manto y quedó la figura del rostro de Dios. Es más, en la pasión de Cristo hacen una pequeña alusión a eso. No tan sencillo como eso. Porque dice ahí, no me lo quite Alonso, porfa. Dice que le escupieron y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Cuántos golpes necesita usted para que la cara se le hinche? Si le daban con palos, ¿cuántos golpes? Lo que medio jugamos bola, un codacito y qué. Y ya teníamos una pelota acá. Dice que le pegaban. El rostro del Señor estaba desfigurado. Isaías dice, no voy a aparecer en él para que le deseemos. Fue demudado a su figura, a su rostro, a su parecer de los hombres. Era un monstruo, era el guindajo, hermano, de carne, abierta la ceja, los pómulos. Él comenzó a sangrar, hermano, por eso es tan fácil. Eso es una mentira, porque el rostro de Jesús estaba desfigurado, hermano. Y ponen un rostro ahí de un hombre bien tipo, bien hecho. Mentira. Pero sabe, esa sangre que derramó él de su rostro, de su barba, que le arrancaron, es la sangre, hermano, que nos restaura el sacerdocio. Porque en la Biblia la barba tipifica el sacerdocio. El sacerdocio, usted y yo no éramos sacerdotes de Dios, éramos sacerdotes de quién. Dígalo sin temor, ¿de quién? Del diablo, servidores de Satanás, enemigos de Dios, enemistados con Dios. Y un día él viene, hermano, y su sangre, porque él es el sumo sacerdote. Y la barba, hermano, era algo muy, ¿cómo se dice? Era algo muy relevante para los sacerdotes. Para los judíos no tener barba era una vergüenza. La Biblia dice que unos siervos de David, él los envió a un rey a darle las condolencias de que su padre había muerto y quedó el príncipe, ahora era rey. Y dice la Biblia que él pensó que David mandó espías. Dice la Biblia que le cortaron las ropas y le rapó media barba. Dice la Biblia que ellos venían avergonzados porque para un judío no tener barba era una vergüenza. Ellos se rapaban solo por cosas malas, hermanos, o por votos que hacían, pero era una vergüenza. Un judío sin barba andaba avergonzado, como usted y yo andábamos delante del Señor antes, avergonzados, hermanos, huyendo, hermanos, así andábamos. ¿Sabe por qué le menciono esto? Porque cuando Adán y Eva pecan y el Señor les habla, ¿qué fue lo que sintieron? Dice la Biblia. Vergüenza. ¿Qué es lo contrario a vergüenza? Confianza. Y la Biblia me dice a mí en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro.
Hebreos 10:19 me dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. La barba era símbolo de cobertura, de virilidad, de pureza, de instrucción. Era el puente, decían los judíos, entre el entendimiento y el corazón, entre la mente y el corazón. Y era tipo de sabiduría, de cobertura sobre los labios, porque los sacerdotes tenían que estar declarando la palabra. Y Él viene a restaurar nuestro sacerdocio, hermanos, perdido en el huerto del Edén, hermanos. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Usted es un hijo de Dios y usted no tiene que andar con la cabeza baja, amén, hermano. Por eso el salmista dijo: tú levantas mi cabeza, dice, mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Y el que levanta, ¿qué dijo? Mi cabeza. Usted no puede estar, hermanos, así agachado delante de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted no puede estar en vergüenza. Amén. Amén, iglesia. No, usted tiene que levantar las manos. Usted tiene que alabar al Señor. La Biblia dice que ahora somos sacerdotes que ofrecemos a Dios sacrificios espirituales, culto espiritual a Dios, hermanos, honra a Dios, fruto de labios que confiesa su nombre, sacrificio de alabanza, hermanos. Usted viene aquí a la iglesia a darle honra al Señor, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Y no solo acá, 24/7, amén, iglesia. El sacerdote es 24/7, no es 4 horas, 3 horas el domingo. Por eso le insto, usted tiene que congregarse, porque usted es sacerdote, sacerdotisa de Dios 24/7, 366 días al año, cuando es bisiesto inclusive, hermano. Amén. Gloria al Señor. Tercera, herida que emanó sangre. Las heridas de su espalda. La Biblia dice que por su llaga, dice allá en Isaías 53, hemos sido nosotros curados. Juan capítulo 19:1 dice que le dieron de latigazos. El flagrum, así se llamaba, el látigo que usaban los romanos. Mucha gente dice que fueron 39 azotes. Dicen 40 menos 1, pero yo quiero darle un detalle nada más. En ningún lado la Biblia dice que fueron 40 menos 1 que le dieron a Jesús, porque esa era la costumbre judía. Los romanos era otra cosa. Algunos dicen que Jesús fue latigado de esa manera porque los romanos respetaron la costumbre judía. Algunos dicen eso y otros dicen que no es así. Independientemente, hermanos, el látigo romano tenía 3 cordones de cuero, tenía bolas de plomo que le daban peso al látigo, y tenía huesos de cordero afilado, astillados. El plomo iba haciendo hematomas, majando la carne, y el hueso iba cortando, desgarrando la carne. Y piensa, hermanos, que si fueron 39, curiosamente algunos doctores dicen que 39 son las cepas de enfermedad que hay, y de ahí procede cualquier tipo de enfermedad, dicen algunos. Curiosamente quiere decir que si fue así, cada latigazo que Jesús recibió en su espalda, hermano, era por cada enfermedad que existe y existirá en este mundo, hermano. La sangre que Él derramó por su espalda es la sangre que sana nuestra vida, pero no solamente nuestra enfermedad. La Biblia dice que por su llaga somos nosotros curados, porque la mayor enfermedad que ha vivido el hombre, ¿cuál es? ¿Quién me la dice? ¿Cuál es la peor enfermedad que hay? El pecado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo primero que el Señor quería curar era el corazón que estaba enfermo. El corazón, hermano, de piedra. Cambiar un corazón de piedra y poner uno sensible a su voz, hermanos. Así que usted puede hoy confesar la sanidad en el nombre del Señor. Me gusta, hermano, porque hace tiempos, y una vez le dije al Señor, y se lo dije así, de esta manera: Señor, no sé si a ustedes les ha pasado, pero tú me dices que te siga, pero yo solo he visto tus espaldas. De hecho, una vez leyendo la historia de la mujer con flujo de sangre, que dice la Biblia que entre la multitud llegó por detrás. Yo leyendo eso y orando, yo me identifiqué con esa mujer esa vez. Y le dije: Señor, muchas veces siento que la vida es así,
que hay una multitud de problemas, Señor, que me apartan de ti, Dios. Señor, y muchas veces lo que siento que veo son tus espaldas. Y sabe, la contestación que Dios me dio, y se lo puedo decir claramente, fue esta: sí, mis espaldas, porque sobre mis espaldas eché tus fracasos, sobre mis espaldas eché tus temores, sobre mis espaldas eché tus pecados, sobre mis espaldas y en mis espaldas están en el pasado, porque cuando usted mira al frente, hermano, es hacia el futuro. La espalda significa lo pasado, ¿sabía usted eso? La espalda significa lo de ayer, lo antiguo, hermano, pero el Señor nos hace ver para adelante, no para atrás. Amén, iglesia de Dios, denle aplauso al Señor Jesucristo. Dele honra al Señor. En las espaldas Él echó nuestro pasado, nuestro fracaso, cualquier pecado ahí en la espalda, hermano. Isaías 38:17. Alonso, si me ayuda. Isaías 38:17. Dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. ¿A cuánto libró Dios del hoyo de la corrupción? Dice: porque echaste tras tus espaldas, ¿qué dice? Todos mis pecados. Pero si alguno está enfermo hoy, usted puede decir: por la llaga de Cristo yo soy curado. Amén, hermano. Usted mismo puede poner la mano y decir: por la herida de Cristo yo soy sanado. Quiero leerles algo que traigo por acá. Eso lo escribió un pastor de ovejas. Literal, de ovejas. Él lo escribió así. Resulta, dice él, que una serpiente de cascabel mordió a una de mis ovejas en la cara hace una semana. Esta es la serpiente más mortal que vive por estos rumbos. La cara de la oveja se hinchó tanto y la lastimó terriblemente. Pero la vieja serpiente cascabel parece no conocer el tipo de sangre que fluye a través de las ovejas. Yo no sé si ustedes sabían que el suero antiofídico se hace de caballos y de ovejas. El antídoto se elabora con mayor frecuencia con sangre de ovejas. Y mi oveja se hinchó durante 2 días, pero la sangre del cordero destruyó el veneno de la serpiente. Yo estaba preocupado, pero la oveja no le importaba, siguió comiendo, siguió bebiendo y siguió subiendo porque sabía que estaba bien. Y él dice: a menudo las serpientes de la vida se van a acercar y nos van a morder. Nos inyectan su veneno, pero no pueden vencer la sangre del Cordero de Dios que lava el pecado del mundo y el aguijón de la muerte. El problema no es que la serpiente nos muerda. El problema es que la sangre del Cordero no fluya por nuestras venas, hermanos. Así que yo quiero decirle algo: hay poder en la sangre de Cristo. Amén, iglesia. Sigue habiendo poder en la sangre de Cristo 2000 años después. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. 4. La sangre de la corona de espinas de su cabeza. Mateo 27:29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas tejida. Él fue coronado de maldición, hermano, porque la Biblia dice que la maldición vino sobre la tierra por causa de Adán, y le dijo: por causa tuya la tierra será maldita y te producirá cardos y espinos, y con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Fue lo que el Señor le dijo. El pecado trajo maldición sobre la tierra. ¿Y cómo se manifestó? Se manifestó visiblemente, físicamente. No habían espinas en el huerto del Edén. Las rosas no tenían espinas. Las espinas son producto, hermano, de la caída del hombre. Son una señal del pecado, hermano. Son una señal del azote, del dolor. Pero resulta que Jesús lo coronan con espinos. Y los espinos se clavan, hermanos, en el cuero cabelludo. Y la sangre comienza a correr. Esa sangre que Él derramó allá, hermanos, fue la sangre que el Señor derramó para librarnos de la maldición. Amén, iglesia. Amén, iglesia. La maldición, de la maldición, hermanos. Pero curiosamente, lo que para nosotros era maldición ahora es bendición, porque Él fue coronado de maldición para bendecirnos a nosotros. La Biblia dice así, que Él fue empobrecido para enriquecernos a nosotros. ¿En qué? En todas las formas. Amén. En todas las formas.
Ya no hay maldición sobre el Hijo de Dios. Vean, hermanos, hay cristianos que andan diciendo: ay, hermano, es que yo seguro tengo una maldición. Ay, es que en mi familia hay una maldición. Ay, es que viera que es una maldición. Deje de estar confesando eso. Y si así fuera, usted tiene poder para romper eso en el nombre del Señor, hermano. Amén. Usted no tiene que decir: es que mi abuelo murió de cáncer, mi tatarabuelo murió de esto, yo voy a morir. Rompa toda maldición, hermano. Es que él fue un drogadicto, fue un vicioso, mi tatarabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá. No, usted tiene que romper eso en el nombre del Señor. Hermano, déjeme decirle, no hay maldiciones para el Hijo de Dios. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están, ¿qué dicen? Amén. No. El diablo lo que quiso usar como maldición para su vida, el Señor lo vuelve en bendición. La Biblia dice que a José, cuando murió su papá, los hermanos lo llamaron y le dijeron: hey José, papi dijo que cuando muriera nos perdonaras, porque tenían miedo por todo el mal que le hicieron. José le dijo así: pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Quisieron traer maldición, pero Dios trajo bendición, hermanos. Hay otra escena que está en número 23. Balac, un rey, contrata a Balán, un profeta, para que maldiga al pueblo de Dios. Y Balán, que es profeta, curiosa persona, que siempre me ha enseñado Balán que no es lo mismo el mensaje que el mensajero. Recuerden eso. No es lo mismo el mensaje que el mensajero, porque hay gente que dice: no, yo no creo esa palabra, yo no creo esa profecía, y muchas veces sí venía de Dios, nada más que el mensajero no está acorde al mensaje. ¿Sabían eso? Una cosa es el mensajero y otra cosa es el mensaje. Pero cuando Balán se para en un monte y Balán le dice: maldíceme a Israel desde acá, cuando él va a abrir la boca y lo quiere maldecir, dice que el Espíritu le toma y comienza a bendecir a Israel. Entonces Balac se enoja y le dice: ¿cómo? Lo traje para que lo maldiga y usted lo bendice. Y lo llevó a otro monte. Y la Biblia dice que veía solo, como decir, la cola, por decirlo así, del pueblo de Israel, una partecita. Y ahí le iba a maldecir, y cuando abre la boca para maldecirle, el Espíritu lo toma y lo bendice, porque fue puesto para maldición, pero Dios lo volvió ¿en qué? En bendición, hermanos. Hay muchas cosas en la vida del cristiano que parece que vienen como maldición, pero luego son bendición. ¿Sabía eso? Amén, hermanos. A veces viene una enfermedad y usted dice: esto es una maldición. Pero resulta que por esa enfermedad fue salva su familia. Por esa enfermedad usted se levantó. A veces hay un problema familiar que usted dice: esto es para destrucción. Pero como Jesús dijo de Lázaro: esto no es para muerte, esto es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Amén, hermanos. Porque lo que el diablo trajo para maldición, Dios lo convierte en bendición. Amén, iglesia de Dios. Amén, iglesia de Dios. Para el que está a la par, dígale: Dios te ha bendecido. Dígale: Dios te ha bendecido. Sos un bendito de Dios. La Biblia dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Siguiente, la quinta herida, la sangre de su costado. Juan 19:34 dice que Jesús ya había muerto, y para asegurarse no le quebraron las piernas, sino que le traspasaron su costado. La sangre, hermano, pasó por el pulmón y llegó al corazón. Y dice la Biblia que sangre y agua salió. A eso los doctores le llaman derrame pericárdico. La sangre que se acumula alrededor del corazón y la sangre que se acumula en las paredes del pulmón se le llama derrame pleural. Porque literalmente, dicen los doctores cristianos y no cristianos que han hecho una evaluación del Señor, dicen que literalmente el corazón de Jesús se partió, fue desgarrado, hermano. Porque eso es un desgarre, el infarto es un desgarre, como cuando a usted se le desgarra un músculo, se le parte el músculo, el corazón, ¡pum!, explotó, se desgarró. Al Señor, hermano, no lo mataron los clavos. ¿Sabía eso? A Jesús no lo mataron los latigazos ni los golpes, no lo mató la vergüenza. No, hermano, a Jesús lo que lo mató fue la carga del pecado suya y mía. Ese dolor, el abandono del Padre, porque Él le abandonó. La Biblia dice que de las 12 a las 3 Él fue abandonado, hermano, porque era profético. Él oró diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la escena no terminó ahí, hermano. Porque hay muchos que dicen: es que el Salmo decía: no me desampare. No, literal le desamparó. Pero la escena no termina ahí, hermano, y así no terminó el asunto.
Cuando Jesús muere ya y entrega su espíritu, porque Él decide cuándo morir, no fue que la muerte le arrebató la vida. Dice que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque estuvo separado, pero volvió al Padre. Pero su corazón, ¡pum!, explotó. Y esa es la sangre que se derrama, hermano, para sanar aquellas cosas internas. ¿Cuántos hemos sido aquí heridos internamente alguna vez? 4 o 5. ¿Cuántos hemos sido heridos alguna vez a lo interno? ¿Cuántos llevamos heridas internas, marcas en el corazón? Si aquí alguna mujer hablara, tendría que decir: no, hermano, jamás yo lo diría, no podría decirlo, pero usted no sabe, yo llevo abuso. No, usted no sabe, pero yo llevo rechazo. No, usted no sabe, pero yo llevo abandono. No, usted no sabe, pero yo llevo esto y esto y esto y esto. Aquella sangre fue derramada, hermano, de lo más profundo de su corazón para sanar lo más profundo de su alma, hermano, que el pecado afectó su corazón. Así que hoy usted puede decir: Dios, tú me sanas, tú me restauras, tú me libertas, Señor. Por eso, hermano, la Biblia dice que Él vino a sanar a los heridos. Isaías 61, Alonso, por favor. ¿Cuál es la cura para la tristeza? En el Getsemaní Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Yo le dije ahora que muchos no saben o no sabemos, pero yo sí creo, yo tengo una opinión de cuál fue la copa que Jesús quiso que pasara de Él. Isaías 61:1. Les voy a decir lo que siempre he pensado. Si usted no lo comparte, no hay problema. Es algo personal. Yo creo que Jesús no tenía miedo a los clavos. Yo creo que Jesús no tenía miedo al látigo, ni a los palos, ni a los golpes. Porque Él dijo: para eso he venido. Siempre lo dijo. Él le dijo a Pedro: la copa que me ha dado el Padre no la debe beber. Si yo quisiera irme de este lugar, no pediría 12 legiones de ángeles que vinieran. Y yo lo puedo hacer. Tengo poder para tomar mi vida. Tengo poder para darla y para volverla a tomar. Yo creo que Jesús no tenía miedo a los clavos ni el látigo. No era el dolor. Yo creo que el miedo que Jesús tenía, o el temor que Él tuvo, era si de alguna manera, uno, o era no morir en Getsemaní porque la carga era demasiado sobre Él, o dos, cuando Él sabía que el cielo se iba a oscurecer y el Padre le iba a dar la espalda, porque nunca la bendita y santa Trinidad se había quebrado. Él como hombre sabía, hermano, que como hombre iba a ser abandonado, y nunca Él había sido abandonado del Padre. Él dijo: y ninguno viene al Padre si no es a través de mí. Y lo dijo como hombre. Cuando Él dijo eso como hombre, yo diría: y ninguno va al Padre. Si yo estoy acá y soy Jesús y el Padre está allá, yo diría: nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero Él dijo: nadie viene al Padre, porque Él es el Padre y Él eran uno, y Él siempre estuvo con el Padre, hermano. Y ese día el Padre le iba a dar la espalda. Se tenía que cumplir la profecía, los sacrificios del Antiguo Testamento, donde el cordero, el cabrito, era abandonado. Pero bueno, hermano, dice ahí: ¿cuál es la solución para el quebranto y para la tristeza? ¿Quién me lo dice? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Oiga, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Siguiente: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Siguiente: dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé, ¿qué dice? Gloria en lugar de, ¿qué dice? De ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de, ¿qué dice? De alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Sabe qué vino el Señor a poner en su corazón? Gozo. 4, 5. Gozo. Amén. Usted puede volver a ver atrás y decir: me pasó esto, pero hoy me gozo que el Señor me sanó. Hoy me gozo que el Señor me libertó. Amén. Hermano, porque un cristiano que vive afligido, hermano, ¿cómo están? ¿Cómo me ve? Hermano, buenos días. Buenos días. Un cristiano que tiene que tener gozo. Amén. Amén. Amén, iglesia. Eso fue lo que el Señor vino a dar, gozo. Así que gócese. Viva feliz, decían aquel, ¿recuerda? Viva feliz. Viva feliz. Como un día le dijo una chiquita a un papá, y yo vi la escena. Cuando yo era niño no me daban dulces. Pobrecito, por eso no sonríe, le dice.
El que sonríe, hermano, es porque Cristo le ha salvado, amén. Porque Cristo ha puesto algo nuevo en su corazón, amén, hermanos. Gozo, amén, gozo, alegría. Fue, pero ya no es, amén. Amén, hermanos. ¿Sabe? La gente no tiene problema con Dios. Y eso lo he visto yo montones de veces. La gente es muy dura, sí, es cierto. La gente está, pero la gente sin Dios es dura siempre. Pero yo veo que la gente no tiene problema con Dios. Mucha gente no tiene problema ni con la Biblia. ¿Sabe con quién tiene problema la gente? Con los cristianos que hablan de un Dios de gozo, pero son unos grandes amargados. Vaya eso. Cristo te ama, y si no, se va a ir al infierno. Sí. Yo no me imagino que Jesús era así. Jesús fue así con quienes. Duro con los fariseos, con los sencillos y humildes. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y le traían, lo vimos el jueves, y le traían los niños, ¿y qué? Los tocaba, los alzaba. No, porque hay gente que no le gusta a los chiquitos. Dice, no, es que yo tengo derecho, sí, pero hay unos que son pro amargados, disculpe. Hay uno que, hola, buenos días. Algunos tenemos el rostro así como medio seriezón, como de bulldog, pero no somos así. ¿Habían eso? Y hay otros que tienen, pero son amargados como ellos solos. ¿Sabían eso? Dice la psicología, y que yo no creo mucho a veces, pero dice que esa gente que anda anunciando su alegría todo el tiempo, dice que son los menos alegres. ¿Sabían eso? Porque el cristiano no tiene que demostrarle nada a nadie. Usted no tiene que mostrar sus logros o lo que usted sea. Usted es hijo de Dios, amén. Y por eso usted vive feliz, amén. La sangre fue derramada para que usted fuera sanado de las heridas internas. Sexta, la sangre de sus pies. Él fue crucificado, hermano. Las manos y los pies absorbieron la maldición. ¿Para qué, hermano? Para que ahora su caminar sea para Dios. Me gusta lo que la Biblia dice. Dice la Biblia, y todo lo que pisare, ¿qué dice ahora? La planta de vuestro pie, ¿qué dice? ¿Será de quién? Tuyo. Antes no, hermano. Antes sus pies estaban esclavos, amarrados. Ahora sus pies el Señor los ha hecho libres. Pies conquistadores, pies vencedores. Amén, hermanos. Pies de vencedores es lo que tenemos. Usted puede decir, mis pies son vencedores, aleluya. Ya no más atados, no en el cepo, hermano, no encadenados. Usted puede caminar para Dios. Usted no tiene que decir, no, es que yo no puedo caminar en la vida cristiana. Sí, usted puede, porque el Señor hizo sus pies libres. Amén, iglesia de Dios. Y último, la sangre de sus manos. Se dice que su sangre, que él fue clavado. Se dice que las manos, el Salmo 22 dice, oraron mis manos. Algunos dicen que él fue clavado acá. No, él fue clavado aquí, en las muñecas. Porque en la costumbre judía las muñecas eran partes de las manos. ¿Sabían eso? Y de acá se unen dos huesitos. Pueden sostener el peso del cuerpo. Yo me traje algo hoy. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Estos fueron los clavos. De este tamaño y de esta forma. A los que Jesús valga la redundancia, fue clavado en la cruz, hermanos. Yo no tengo una mano pequeña, mi mano no es pequeña. Vean la mano. Los entendidos dicen que no menos de 150 golpes, dicen algunos. 45 por cada clavo tuvo que recibir Jesús. Pero aunque no hayan sido 45, aunque hayan sido 5, hayan sido 10, piense este clavo traspasando sus manos, traspasando sus pies. Pueblo de Dios, tenían que tener cabeza para que el crucificado no se cayera. ¿Sabían eso? Algunas veces era amarrado y otras veces con cabeza para sostener el cuerpo. Pero a Jesús no lo sostuvieron los clavos en la cruz del Calvario. A Jesús lo sostuvo el amor por usted, por mí. Amén. Fue el amor lo que lo sostuvo. Y Él liberó nuestras manos, hermanos. Nuestras manos para darnos poder y autoridad. Esa sangre fue derramada para darnos poder y autoridad.
Y me gusta lo que dice la Biblia, porque ya termino. Ahora dice la Biblia, impondrán las manos sobre los enfermos. ¿Qué dice? Y tomarán en sus manos. ¿Y qué dice? Y no les harán daño. El esclavo no podía levantar la mano. Ahora usted puede levantar las manos. Y Pablo dijo, levanten manos santas, sin ira ni contienda. Porque los hombres tenían que esconder la mano delante de Dios. Caín tuvo que esconder la mano delante de Dios, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Mas él, hermano, fue clavado, y derramó su sangre por sus manos para darnos libertad a nosotros, poder y autoridad. Y quiero leerles Deuteronomio 39 al 10, ya aterrizando, mi hermano Alonso. Deuteronomio 39 al 10. Alguien dijo una vez, me gustó esa frase: estos clavos en las manos mías no valen absolutamente nada, pero en las manos de Jesús valen la salvación. Amén, valen la salvación, hermanos. ¿Qué dice ahora Deuteronomio? Y solo en Cristo lo podemos lograr. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra. ¿De qué dice? De tus manos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Siguiente, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso solo es posible por la sangre de Cristo, hermano. Y ahora todo lo que mis manos tocaren, ¿qué dice? Prosperará. Entonces hay poder en las manos del siervo de Dios y de la sierva de Dios, ¿sí o no? Hay poder en las manos del hijo de Dios. Ponga la mano sobre sus hijos todos los días, bendígalo, hermano. Ponga la mano sobre la cena, bendiga la hermana, bendiga, ponga la mano sobre usted, bendígase. La Biblia dice que aún Pablo dice que sus pañuelos, sus paños, dice que los llevaban y sanaban a los enfermos, no porque el paño tuviera algo, pero era que el paño venía de un ungido de Dios. ¿Sabían eso? De un bendito de Dios. Y todo lo que mis manos tocaren prosperará. Amén, iglesia de Dios. Amén, iglesia de Dios. 7 heridas para al fin darnos la victoria, hermanos, a nosotros. Gloria al Señor por eso. ¿Habrá alguien aquí que podrá alabar a Dios un momento? Dale gracias a Dios. No es que yo soy un derrotado. 7 veces la sangre testifica. Dice la Biblia en Hebreos 12: nos hemos acercado a la sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús sigue hablando hoy, porque hoy sigue tan viva como el día que fue derramada. 7 maneras fue derramada, y las 7 maneras dice victoria para el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué usted viene o anda, no sé, en la vida a veces sintiéndose como que no es? Cuando usted ya tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu está en usted. Usted es un hijo de Dios. ¿Por qué usted le permite al enemigo hablarle mentiras a su corazón? ¿Por qué le permite al enemigo hablar tonteras a su corazón cuando usted es un vencedor? Iglesia, nos ponemos en pie. Piense un momento, nada, vea esto. Es una imagen sencilla. Piense un momento. Él podía botar los clavos. Él podía evitar esto, hermano. Pero usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que fue mi pecado, su pecado, que hizo que esto traspasara sus manos y sus pies. Ahí en la cruz fue clavado el mundo, la carne y Satanás. Ahí lo venció Él. Ahí Él nos dio la victoria. ¿Por qué estás triste? Él llevó la tristeza. ¿Por qué estás cabizbajo? No puede levantar la cabeza delante de Él. Él te devolvió el sacerdocio. Puede levantar la cabeza otra vez, ministrar en su presencia. Lo único que nos separa de Dios es el pecado, y esa sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. ¿Cómo no volver al primer amor, hermano? ¿Cómo no volver a ese primer amor si usted lo ha dejado, y decirle: Dios, yo he dejado el primer amor? Dicen por ahí que la gente se enamora muy fácil. ¿Sabían eso? ¿Saben por qué?
Porque casi que no hay una persona que no se sienta halagada de escuchar a alguien decirle: te amo, me gustas. Eso genera un interés. Hay sus excepciones, luego, lógico, obvio. Pero el sentirse amado por alguien, sentirse importante para alguien. Muchas veces las personas se enamoran, se emocionan, pero es por esa palabra: te amo, o sea, me importas, me gustas, me eres agradable. Y la gente se enamora. Pero 7 heridas o todo un cuerpo molido, porque la Biblia dice que él fue molido por nuestros pecados, gritan todos los días: hijo te amo, hija te amo. Y la gente fácilmente dice: no, es que yo perdí el primer amor. Mira dónde has caído, le dice el Señor a esa iglesia. ¿Sabe de dónde cayó esa iglesia? Hoy se lo voy a decir muy sencillo: ¿de dónde cayó esa iglesia? Esa iglesia cayó de la cruz. Esa iglesia cayó de la cruz. Porque cuando usted está ahí y entiende todo eso, usted no puede separarse de ahí.